Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa completamente mágico a través de Energic. Estamos muy contentos y estamos muy felices también por el recibimiento que hemos tenido en este gran programa dedicado exclusivamente a Mundo Mágico y al programa en particular. Si ustedes quieren visibilizar su emprendimiento con nosotros, denle nomás. Contáctense con nosotros a través de nuestras redes sociales, que es @completamente mágico y @mundo mágico estudios. Ahí pueden encontrar toda la información acerca tanto de este programa como también todo lo relacionado con el programa del Mundo Mágico, con el parque, recuerdos, etcétera. Y miren a quién tenemos. Tenemos un invitado realmente de lujo, actor, docente de teatro. La verdad es que es un personaje que lo queríamos tener hace muchísimo rato aquí en Completamente Mágico. Él es un patito muy especial y que tiene una familia excepcional. Como decía una canción que le había dedicado a nuestra querida amiga Paula Arriaga, que seguramente nos debe estar viendo. Presentamos a quien estaba en la piel de Pitagoritas, el hijo de la familia Pato Nobel. Con ustedes, Rodrigo Velázquez. Bienvenido, Rodrigo, a Completamente Mágico y gracias por estar con nosotros. Hola Fran, buenas tardes. Primero que nada, agradecer la invitación. Realmente algo muy emocionante poder compartir contigo, que me hayas invitado al programa, contar un poco el alma de Pitagoritas Nobel, que aquí está, Sí, poder contar un poco o responder las preguntas que tú quieras hacer. por supuesto. Vamos a partir preguntando la típica. ¿Cómo partiste en esto? En esto de la actuación. Exacto, sí. Ya mira, yo por ahí por el año 90 o 91, creo que 91, entré a Mundo Mágico a trabajar porque un día en mi trabajo habitual o oficial, como llamo yo, que es la parte administrativa, yo soy junior, es un oficio, pero yo lo hice profesión. eh, Tenía un compañero de trabajo que somos amigos hasta el día de hoy, y él, su polola en ese entonces, actualmente su señora, trabajaba en Mundo Mágico los fines de semana. Pero nosotros, por la pega administrativa de una oficina de contabilidad, que Yuri Troncoso es contador, eh, nos íbamos juntos porque vivíamos como para el mismo lado. Y un día él me comenta y me dice, oye, pasemos a buscar a mi polola al colegio. Ya, y en el camino la pasábamos a buscar, y eso se fue haciendo habitual. Entonces fui conociendo a Marlene Bustamante, que es la culpable, en ¿Ya? realidad ella es la culpable de que yo sea el artista que soy, Perfecto. porque ella inició todo mi conexión para el trabajo en Mundo Mágico. Eh, Le comenté un día, bueno, ella me contó que trabajaba en Mundo Mágico, en los molinetes de acceso, en el control. Ok. Y yo le dije, oh, mira, yo vivo tan cerca y nunca he ido. Si quieres ir un día, me dijo, anda, yo te dejo pasar. Lo hice como 3 veces. Entré al parque un sábado, un domingo, y pasé porque ella me cedió la entrada, me di una vuelta y me iba a mi casa. Y un día en la semana, en lo habitual de la semana que la íbamos a buscar al colegio, un día le dije, oye, yo podría trabajar ahí el fin de semana, porque no hago nada, trabajar esta juventud, creo que sería entretenido. Nada más. Yo no le dije, necesito trabajar, no, podría. Y un día en la semana también ella me dice, hablé con una persona de Mundo Mágico y te van a entrevistar el martes que viene. Yo dije, bueno, voy. En eso pensé, a lo mejor quizás me irán a poner a barrer, me irán a enseñar a operar un juego, a limpiar los baños, no sé, algún área. Nada que ver con lo que... Nunca me imaginé que iba a llegar a lo artístico. Y bueno, fui a la entrevista y me entrevistó en ese entonces el gerente de marketing de Mundo Mágico, don Alejandro Castillo. Perfecto, que le mandamos un saludo también porque Sí, sí, su hijo le manda. también nos sigue a través de las redes Sí, sociales. el Andy. El Andy, En ese sí. tiempo el Andy. Sí, el Andy, sí. Eh, Le mandamos un saludo también a él. sí, yo lo conocí chiquitito, pues sí, andaba con su papá para todos lados. Entonces, bueno, él me entrevistó y pasé a su oficina. Yo en ese tiempo vestía de terno y corbata por mi trabajo Obvio, ¿no? administrativo, claro.
Y me hizo la entrevista, me hizo preguntas, como toda entrevista, me observó mi contextura física, no sé, si se pudiera llamar condición, entre comillas, porque no es una condición lo de la estatura. Y él si mal no recuerdo, él me preguntó si a mí me molestaba que él me observara. Yo le dije que no. Y en el intertanto de la entrevista, él dibujaba en una hoja de blog grande. ¿Ya? Él dibujaba mientras me hacía preguntas. Wow. Me preguntó si me quería servir un café. Sí, que era un café. Llamó, llevaron 2 cafés a la oficina. Me sentí súper importante ese día. Y bueno, terminada la entrevista, él me pone a la vista los dibujos y me pregunta cuál de los 2 personajes me gustaba. Uno era como un dinosaurio. ¿Ya? Después supe, en el camino de esta formación dentro de Mundo Mágico, formación artística, que ese monito hubiese sido un corpóreo. Ah, o sea, Donde yo me hubiera metido adentro y le hubiera dado vida. te estaba estudiando para ver qué corpóreo era el que te venía mejor. Claro, venía o mejor qué contigo. personaje. Claro, qué personaje. Sí. El otro personaje que dibujó era un duende, pero a rostro descubierto, Ah, ya, ok. carita pintada. Ya. Y yo elegí el duende. Y él me dijo, ya, ese eres tú. Ese vas a ser tú. Tú tienes que debutar aquí en Mundo Mágico. Por ejemplo, esto fue un día martes, este fin de semana. Yo te voy a contactar para que vayas donde te van a hacer el traje y todo. Esto se demoró un poco. Claro. Entonces él se enojaba, me llamaba, me decía, ¿pero por qué no? No sé, pues si no depende de mí. A mí nadie me ha llamado para que me hagan el traje, me tomen las medidas, nada. Nació este personaje y él le puso nombre al tiro, porque él también, su mente es muy mágica. Muy creativo. Le puso Dupi. Dupi. D-U-P-P-Y. Dupi, sí. Dupi. Dupi, sí. Dupi. Ya. Ese fue mi primer personaje de la vida. Qué bien. Mira, yo no tuve tiempo ahora de buscar fotos, pero yo tengo fotos de ese personaje. Ah, genial. Lo quiero revivir, de hecho. Sí, de hecho vamos a ver si podemos colocar las fotos acá, porque nosotros también estamos mostrando material de archivo de Mundo Mágico. Entonces, si ustedes tienen material de archivo, por favor envíelos a nuestras redes sociales, @completamente mágico y @Mundo Mágico Estudios, para que sí podamos mostrarlos tanto en el programa como en nuestras redes. Entonces, así partí. Entonces, un día, el primer día que salí al parque, abierto, funcionando, era un palo parado. Porque no sabía actuar, po. Wow. Entonces, la vergüenza me consumía. Ah, claro. Y, bueno, el primero que me acogió fue Pedro Suárez, el osito Suárez, Willy. sí. Él fue el primero que me acogió. Él me dijo, me dio como la bienvenida, me dijo, mira, podríamos hacer cosas juntos, Qué el osito buena. Willy con Dupi, Ajá. así. Yo bacán. tengo fotos, tengo muchas fotos, muchos registros. Qué Que yo genial. me preocupé de adquirirlo, de comprárselo a los fotógrafos, Ya. porque para mí es muy importante. Claro, Entonces, él fue el primero que me acogió. ya. Después me acogió un ballet que había en ese entonces, el ballet Proyecciones, Ya. que el coreógrafo era Cristian Ruiz. Ya, perfecto. Y estaba Alejandra, Claudio, eran varios integrantes que eran los bailarines, Ya. que ellos cada cierto rato salían a una terraza del parque a bailar una coreografía. Entonces, con ellos estuve harto tiempo compartiendo tanto dentro como fuera de Mundo Mágico. Yo terminaba mi actividad y me iba a juntar con ellos, a estar en los ratos libres con ellos. Genial. Y también interactuaba con los personajes que ya estaban, que era Roberto Lascano, el Tito, era el lobo del cuento de la Caperucita Roja. ¡El lobo! Él era el lobo. Andrés Mondaca, Ya. que era el Maxi, porque el Tito después en los corpóreos pasó a ser el Quincy. Ah, ya, perfecto. Andrés Mondaca era el hombre de lata, de los cuentos ¿Ya? que se hacían para los cumpleaños. Ah, qué buena. Y estos personajes también recorrían el parque. Y esa era la misión mía, de Dupi. bacán. Recorrer el parque. Era un duende travieso, Ya. que andaba haciendo, Andaba haciendo maldades. claro, de repente, por ejemplo, le reventaba un globo a un niño, Oh. pero después le tenía que regalar otro, Sí. porque no lo podía dejar así. Obvio, po. Esas eran las travesuras que hacía, que Claro. tenía que la misión, adornar un poco el parque, ser un personaje mágico de este mundo mágico. Después yo lo fui entendiendo Claro. y
En todo este proceso, bueno, ya me juntaba con Tito, se fue el ballet Proyecciones. Yo sentí que quedé un poco como solo, sí, solo, sí. como botadito. Ya. Pero me empecé a sumar a este grupo de actores que estaban, éramos hartos. Estaba la Tamara Costa, éramos veintitantos, como Wow. 24 o 25. ¿Hartos actores? Sí, éramos hartos actores. A lo mejor ellos estaban estudiando, estaban haciendo todavía en su proceso de estudio, de teatro, de actuación, lo que fuera. Claro. Pero llegó un día, en todo este ya trayecto ya dentro del mundo mágico, llegó un día en que en la tarde, en la noche, cuando nos íbamos, nos dijeron, ya, vamos a hacer una separación. Separaron a 4 para acá y 20 para acá. Ya. Estos 4 siguieron. Esos 20 se van. Ya. Con ustedes 4 podemos hacer funcionar este parque y mantener la magia. Andrés Mondaca. ¿Pedro? Es que Pedro ya era integrante, porque él era el oso Willy. Perfecto. Entonces estaba Andrés Mondaca, Marcelo Enríquez, que está en Brasil, que hacía el Leonicio, ¿Ya? pero él en ese tiempo le hacía el Molière, el que contaba los cuentos. Qué buena. Molière, Andrés Mondaca, Marcelo, ¿Roberto? Roberto Lascano, el Lobo, Sí, estaba yo, sí. y ahí, no sé si se me olvida alguien, y estaba Pedro Suárez, que también interactuaba con este grupo. Entonces éramos estos 4, yo y Pedro, éramos 6. Ya. Con esos 6 funcionaba esta magia, el mundo mágico, los cumpleaños, recorrer el parque, salir a dar una vuelta, posar para la foto, éramos un instrumento, ese era nuestro trabajo. Y si tú querías andarme un rato más afuera, bien. Claro. Y ahí yo me empecé a pegar al Tito Lascano. Y él a mí me apadrinó, siendo menor que yo, él me apadrinó. Y él me empezó a enseñar. Y él me dijo, ¿usted quiere aprender? Sí. Ya, al lado mío, como el perrito, al lado del amo. Yo voy al baño, usted va y me espera afuera. Siempre me dijo, y hasta el día de hoy me dice, porque cuando yo hago cosas nuevas, yo lo llamo y se las dedico, por la formación que él me dio. Y él me dice, pero lo que siempre te he dicho, créete el cuento, pero no te creáis la raja. Eso. Humilde siempre. Así es. Eso ya venía conmigo, porque mi mamá, mi familia, siempre a mí tenía esa enseñanza. Pero él se preocupó de que yo, en esto que iba a realizar, lo mantuviera. Exacto. Y así empezó mi formación. En los 9 años que trabajé ahí, fue mi escuela. Exacto. Fue mi escuela artística. Qué maravilla. ¿Te parece que veamos un momento mágico para poder recordar Me toda parece. esta etapa del mundo mágico? Ya, Bueno, por favor, vamos gracias. Entonces a ver un momento mágico aquí en Completamente Mágico. Amiguitos, en este momento en la revista mágica empieza la aventura Viaje al fondo de la Tierra. Bien. Después de un sueño reponedor, vamos a decidir. ¿Qué haremos? Podríamos comer galletas para perro. O podríamos viajar en la máquina del tiempo. ¡Ay, no, Leonicio, por favor! ¿Quién sabe dónde nos mandaría el plato Nobel? Bueno, un error lo comete cualquiera. ¿Y por qué no hacemos un viaje como los que escribió Julio Verne? Pienso que podríamos hacer un viaje como los que escribió Julio Verne. ¡Qué brillante idea tuve! Señor Ciancini, deme dinero para un pobre hombre que está gritando en la calle. A lo mejor es Julio Verne. ¿Pero cómo se te ocurre que voy a darle plata? Pero, señor Ciancini, sea bueno porque el pobre hombre grita y grita. Bueno. Dale este dinero a ese pobre hombre. Pero, ¿y qué es lo que grita? Está gritando helado, ricos helados. ¡Ay! Y así termina este primer capítulo. Veamos en nuestro próximo programa el otro. Seguimos después de este momento mágico aquí en Completamente Mágico a través de la señal de Energy junto a Rodrigo Velázquez,
un invitado de honor que tenemos aquí en este programa. Queremos invitarlos para que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales en @completamente mágico y en @mundomágicoestudios, donde podrán encontrar detalles acerca de este programa y también de todo lo relacionado con Mundo Mágico desde el principio a fin. Rodrigo, tenemos una anécdota muy importante que nos comentabas fuera de cámara acerca de todo el tema de cómo llegaste a ser corpóreo también de otras iniciativas, no solamente de Mundo Mágico, tú también trabajaste para distintas marcas, trabajaste para distintas productoras. Cuéntame un poquito cómo fue que llegaste a eso. Por Mundo Mágico, por la escuela, Perfecto. por la escuela mágica. Uh-huh. Porque, mira, yo ya en esta formación de después llegar a ser corpóreo, saber lo que significaba, lo que era un corpóreo, ser el alma que le da la vida a estos personajes, sea cual sea. Un día llegué a mi casa de mi trabajo habitual de la semana, que no es lo artístico ni era Mundo Mágico, en la parte administrativa de una empresa, y me habían llamado. Y mi mamá me dice: Rodri, mira, te llamaron de algo de Vilsipap. Ah, dije yo, la bebida. Vilsipap. A cualquiera le dice, la bebida. Y bueno, no, como que no le di mucha importancia, pero me guardé el teléfono. Esto fue como, yo creo que fue un día jueves quizá, no sé. Pasaron los días y un día yo llamé. De una semana para otra, un día en mi trabajo administrativo, en un ratito libre que tuve, llamé por teléfono, pregunté que me habían llamado, y me dice, sí, mira, estamos llamando de una productora. Yo no tenía idea lo que era una productora, pero eso había sido porque a Mundo Mágico un día llegó uno de nuestros compañeros en ese entonces del teatro, de ese elenco actual que había, Patricio González, y él encontró un aviso en el diario El Mercurio que había un casting. Yo no tenía idea de lo que era un casting. Y dijo, como éramos tan así, unidos, dijo, ¿vamos todos? Y todos dijimos, vamos todos. Nos juntamos el día martes del casting en tal y tal parte, por allá por Ñuñoa, en Los Leones al fondo. Vamos, vamos. Ya nos juntamos, listo. Partimos, llegamos todos a esta productora. Era una casona antigua. Y bueno, el casting no era para mí. Entonces yo miraba como, ahí supe lo que era un casting, lo que era una productora. Y miraba como lo que ellos tenían que hacer ante la cámara y todo. Y ahí, en un pasillo, mirando lo que ellos hacían. Y había otra puerta dentro de esta casona que entraba y salía gente a cada rato. De repente ya pasó la tarde y no salió nadie, porque había mucha gente dando casting ese día. Y salió un señor de esta oficina, de esta puerta, y miró al pasillo, y ahí estaba yo. Entonces me pregunta así como, ¿y usted se va a tomar fotos? Y yo así como, ¿yo? ¿Sí usted? No sé. Venga, me dijo, yo le voy a tomar unas fotos. A lo mejor van a quedar aquí archivadas. No tienen costo. Quizás lo llamen, quizás. Pero nada pierde. No perder la esperanza. Nada pierde. Posé para las fotos. Fue una de lado, una de frente y así. Yeah. Pues de cuerpo entero. No ocupaba mucho negativo, así que Claro. mejor todavía, más económico. Sí. Entonces, No tenía que valorar costos. claro. Entonces, ya pues. Y pasaron unos años, 3, 4 tal vez. Y un día llego a mi casa y mi mamá me dice, ¿cómo le digo? Te llamaron de algo de Vilsipap. Bueno, llamé por teléfono y me dicen esto y necesitaban como urgente. Y fui al día siguiente temprano, lo más temprano posible. Y era para los comerciales de Vilsipap, cuando se hacían, no de manera como ahora, con computación y todo, con corpóreos reales. Y venían llegando estos personajes, estos corpóreos, en cajas que venían de Estados Unidos, con su fabricante, que era un señor de edad, que le pusimos Gepetto en la productora. Era un señor blanquito, era como de película, así como Gepetto, Ya. con un personaje mágico de película infantil. Qué maravilla. Sí, maravilloso. Y abren estas cajas y estaban esas partes de un cuerpo, que después, como les digo, ya sabía lo que era un corpóreo.
pero ver esto, y ahí empezamos, al tiro hicimos una prueba. Entonces uno también aporta lo que había aprendido de cómo adaptarlo al cuerpo de uno. Entonces armamos las patitas, el cuerpo, la parte, el torso, después los brazos. Yo iba guiando un poco a las personas que me ayudaba a irme poniendo este traje, esta caparazón, y de ahí viene la máscara. Que, entonces ya al poner el cuerpo era como un peso. Entonces ponían la máscara, ya era el peso máximo porque adentro estaba todo, era animatronics, cables y todo. Entonces cuando funcionaba, adentro uno escuchaba zzz, zzz, y veía todo esto moverse. Sí. Entonces yo pedía que si me daban instrucciones, que fueran fuertes porque adentro yo no escuchaba. Por la bulla del, Por la bulla de todo este sonido del mecanismo del animatronics, que movía la oreja, movía los ojos, movía la boca, abría y cerraba los ojos. Y uno tenía que hacer el trabajo de... No se podía girar la cabeza sola. Entonces uno giraba el cuerpo. Ya. Uno aprendía a hacer eso. Y ahí llegué a las productoras. Y hice los comerciales de Bills y Pap. A mí no me gusta mucho revelar. Me gusta que la gente, los niños, conserven la magia de que es un personaje. No revelar quién está dentro, está detrás del personaje? sino que es un personaje. Yo siempre logré con mi trabajo de que los niños se creyeran el cuento y creyeran que era un patito de verdad, por ejemplo. Era un Billy Bills de verdad que tenían al frente, no un corpóreo, un disfraz con alguien adentro, no. Siempre logré, porque por ejemplo con Pitagoritas, ¿qué hice para crearlo? A mí me entregaron la ropa. ¿Ya? Nada más, no me dijeron tienes que hacerlo así, así, así. No. Pero yo empecé a observar niños hasta una edad de unos 6 años. Porque hasta ahí, bueno, hoy en día quizás no tanto, son inocentes los niños. Que se tiran al suelo, que les dan pataleta, que se chupan el dedo, que aquí, que allá. Y esa personalidad yo le di a Pitagorita. Eso lo fuiste tomando para crear el personaje. Para crear a Pitagorita y darle esa personalidad. Entonces a mí algunos compañeros me decían, oye, tú te metís dentro del Pita y Rodrigo Velázquez desaparece. Y el Pita es un niño, de verdad. Pitagorita se tiraba al suelo en el mundo mágico. Sí. Los gerentes lo iban a parar. Oye, Pitagorita, ya estáis taimado. Párate, lo sacudían. De repente andaba con la jardinera desabrochada, así como Como un niño. dando patas, como el Chavo del Ocho, así, aburrido, Claro. lateado. Siempre solo, entonces la gente decía, oye, anda solito el Pitagorita. ¿Te quieres ir con nosotros? Y allá se agarraba de la mano de un niño y partía y andaba con una familia. Todo el día para allá, para acá. Y feliz. Claro, que debe ser también súper divertida la Claro. experiencia de ponerte en el lado de un niño De de s- 6 años. De estar representando a un niño de 6 años. Claro. Y andar con un niño, ¿qué sentirá ese niño andar de la mano recorriendo el parque con Con Pitagorita? Pitagorita, debe haber Claro, sido, pero claro, maravilloso, porque claro. claro, imagínate. Bueno, Pitagorita, los personajes más queridos dentro del mundo mágico, Sí. justamente por lo mismo, porque representaba al niño que iba a mundo mágico y que también podía, como dices tú, tener actitudes de niño. Y tenía una familia que, por cierto, la familia Pato Nobel, que también muy querida dentro de este círculo de corpóreos de mundo mágico. Pero la duda que a nosotros siempre nos surge, ya que las máscaras de los corpóreos eran como más o menos cerradas, ¿cómo lo hacían para ¿dónde podían ver si a lo mejor tenía algún tipo de rendija que les pudiera ver dónde iban caminando, para dónde moverse, etcétera? Porque eran como, yo las encontraba como muy cerradas, entonces ¿por dónde veían? Mira, en lo personal con Pitagorita, bueno, uno ya conocía el parque. Es como cuando conoces tu casa. Ujú. Podría andar a ojos cerrados y no vas a chocar. Claro. Porque sabes Sabe ya la dónde distancia, está, claro. dónde está la escala, Claro, dónde está claro. el árbol. Entonces, por ejemplo, Pitagorita veía al frente por los ojos. Ya. Eran unas rejillas metálicas, Perfecto. pintadas como ojos. Ya. Y esos lentes flexibles yo había comprado un material para hacerlo. Entonces, de repente Pitagorita doblaba los lentes porque se veía nublado. Ya. Son de estos rollos que ponen en las carnicerías, como medio nublado. sí. Yo, de hecho, todavía tengo el rollo con lo que lo hacía. ¡Qué buena! Entonces de repente también Pitagorita aplaudía con los lentes y a los niños les gustaba. Entonces cuando yo quería ver mejor, porque con los lentes veía nublado,
para ver mejor, doblaba los lentes. Ya. Pero lo cerraba al tiro porque con la luz del sol o lo que fuera, se veía para adentro. Ujú. Y la idea no era, que era no matar la magia. Y que no te molestara tampoco. Claro, y por la boca veía el suelo. Ya, Entonces por ahí me guiaba. ya. Pero ya uno conocía el Ya parque. sabías el parque Ya del sabía dónde estaba tal puerta, tal y tal cosa. Entonces uno se manejaba. Ahora, era entre divertido y terrible, así como que de repente venía un niño corriendo y decía, Pitagorita, pegaba la carrera y chocaba con la... Oye, cototo. Era Como lógico el que le iba a quedar entusiasmo por un conocerte. cototo porque pegaba seco en la máscara de fibra de vidrio. O sea, yo quedaba así adentro, cototo, le iba a quedar un moretón, un chichón. Y ahí lo tomaba y le hacía cariño, entonces no alcanzaba a llorar. Claro. Porque era doloroso. No alcanzabas a contener en ningún Claro, momento. era doloroso. Claro, Obvio, si uno se pega un cabezazo por ahí y le queda un chichón al tiro, claro. uno sabe. Entonces lo tomaba al tiro Ya. y le empezaba a hacer cariño. Era un trabajo mágico porque, mira, de repente llegaban niños que se asustaban con los corpóreos, incluso con Pitagoritas, que casi era del mismo porte de ellos, que era un terror. Pero a veces me costaba media hora, o si me hubiese costado una hora, yo al final terminaba con ese niño aterrado, al final terminaba con él aquí, abrazado y haciéndole cariño. Qué bueno. Entonces, mira, yo tengo en mi teléfono A ver. Vamos una a ver si- foto. Ay, qué linda. Marce, que por favor, lo puedes mostrar a la cámara acá, Rodrigo. A ver si Espérame, puedes se mostrarlo. apaga. Ahí está. Yo la encontré en Google Qué y la tengo de fondo de lindo. pantalla. Es que Pitagoritas es todo un personaje. Se te volvió a apagar. Bueno, en todo caso, si nos puedes mandar esa foto, vamos a ver si la podemos mostrar después en pantalla. La voy a recuperar y se las voy a mandar. Sí, por favor, mira que es muy importante que tengamos mucho material de Mundo Mágico para poderlo compartir con nuestro público. Ahora, en esta trastienda de todo lo que era tu movimiento como Pitagoritas, ¿no has sufrido de repente alguna caída o algo por algún despiste o alguna cosa así? Sí, ¿Con la sí. máscara? Sí. Ah, Pero también ya estaba como el expertise de caer. Tenía cuero chancho ya. De caer, claro. Entonces, igual sabía cómo caer. Claro, La idea, lo que siempre cuidaba, que la máscara no se golpeara. claro. Que se fuera a hacer una raya a la Y se podía pintura, romper. se podía romper. Sí, Siempre me preocupaba de eso, de proteger la cara de Pitagorita. claro. Pitagorita se protegía la cara, Ujú, su cabeza, su carita, eso. siempre. Lo demás, no hay como cualquier niño que se cae. Exacto. Hablemos un poco acerca del elenco, del teatro mágico, de toda esa parafernalia que había en torno al programa Encontrémonos en Mundo Mágico, donde tú también fuiste parte importante. El nacimiento de los mágicos del ritmo, que también fueron personajes Sí. con cuática, porque gracias a los mágicos del ritmo muchos niños descubrieron la música. Y tú también fuiste parte de este conglomerado de corpóreos de Mundo Mágico. Trabajaste con Paula Reagada, trabajaste con Carol Crece, trabajaste también con Lorna Soler, Andrea Ruopolo, pero tu etapa como más... La tía Susi, que también fue Con Susana importante, Mejías también también. fue una tía importante en el mundo la mágico. Susana Mejía, le mandamos Sí, también a la sí, Susi, saludos. Saludos a la Se te Susi, quiere. pero también. Sí, de todas maneras. Ojalá tengamos con nosotros acá en el programa, porque yo creo que todas ellas tienen muchísimo que Sí. contar. Pero hablemos un poco de la etapa donde yo creo que ustedes tuvieron más éxito, que fue justamente con la Paula Reagada. Que fue una etapa donde nacieron estos personajes y donde tuvieron una evolución muy, muy importante. ¿Cómo fue que nació esto de las obras de teatro mágico? En 92 partió todo esto. Mira, nosotros, cuando yo entré a Mundo Mágico, no existía el teatro. No, pues, No existía el teatro mágico. Me acuerdo que estaba el laberinto de cristal. sí, el laberinto. En ese espacio estaba el laberinto de cristal. Estaban los autos, había una Grand pista Prix. de autos. Sí, los Grand Prix, donde está el jardín gigante. Claro, estaban los claro. autos. Sí, sí me acuerdo. Entonces, nosotros lo que hacíamos era, con estos personajes no corpóreos de los cuentos, ir a los cumpleaños, salir a recorrer el parque Ujú. y, volviendo un poco a esa etapa, Dupi, el duende Dupi, no tenía nada que hacer en los cuentos de la Caperucita Roja, pero quería meterse.
Ya. Entonces de repente el lobo le decía, pero Dupi, si tú no perteneces a este cuento, pero yo quiero participar. Y ahí se producía algo Una y al final interacción. terminaba participando igual y los Había niños una se reían y interacción. todo, claro. Entonces, de repente hicieron un casting en Plaza 2, que eso era al fondo del parque. Ya. Hay ahí todavía una media luna de cemento. Sí, todavía está. Ese fue el primer escenario. Y hicimos la obra ¿El bosque mágico? El Bosque Mágico, Sí. donde a mí me tocó hacer de hijo de una familia de extraterrestres Ah, que sí, llegaban en un algo. platillo volador Sí. a este bosque mágico, que yo lo tengo, esa obra completa en fotos. ¿En serio? Sí, Buenísimo. Comparte con hay nosotros. fotos que se pueden y no se pueden ver, Sí, porque también está obvio. la bambalina Sí. y los palomilleos que siempre estaban en todo momento entre nosotros, que éramos Sí. cabros Y chicos. justamente, claro, el compañerismo que había entre ustedes. Exacto. Que también lo comentábamos en el programa anterior. Entonces, nos fuimos a Plaza 2. Esto se llama Plaza 2, al fondo, donde ahora está el Circo del Mundo. Sí. Ya. Nos fuimos a Plaza 2, este era nuestro escenario. Frente al escenario estaba la gradería del público y detrás había un container Ya. en altura, que nosotros le llamamos el carromato. Eso era nuestro camarín. Perfecto. Entonces, nosotros vivíamos en Plaza 2. Pasábamos todo el día allá. De repente salíamos a recorrer el parque y volvíamos allá porque allá estaba nuestra casa, nuestro camarín, nuestras cosas. Teníamos que venir a Plaza 1 a bañarnos, después volver para allá, cambiarnos ropa para irnos y todo. Pero nos gustaba. Qué bueno. Entonces, en ese intertanto, acá en Plaza 1 estaba pasando algo en esa área. Y nosotros veníamos a almorzar y íbamos a mirar. Y un día fuimos y ya estaban los fierritos, que eran los asientos del público. Ya. Fuimos a mirar y Andrés Mondaca me acuerdo que dice, esto es un teatro para nosotros. Aquí van a estar los asientos del público y allá va a estar el escenario. Dicho y hecho. Wow. Y Mundo Mágico nos construyó un teatro con camarines, con escenario, y crearon, y ahí nació la creación de los corpóreos que se sumaron al Osito Willy y a la tía Paula, que eran los personajes de Mundo Mágico, la cara, ¿Eran los emblemáticos? los símbolos. Sí. El Osito Willy, Pedro Suárez, que siempre va a ser recordado, se sumó, formó parte de los Mágicos del Ritmo. El Osito Willy era el pianista, tecladista, Exacto. y estaban los Mágicos del Ritmo y la familia Pato Nobel. Nobel, sí. Y la familia Nobel. Ese era el contexto. Exacto. Y entre eso estaba la Trini, la mamá Trini, La matriz, sí. el Pato Nobel y Pitagoritas Pitagorita. Nobel. Sí. Que el papá era un científico, pero que no le resultaban las cosas. Sí. Y ya se metía el Pitagoritas, que era como el Era matemático. Como que era como el que le arreglaba Claro, todo, Pitagorita. porque era como el matemático real. Y la y es- Trini, que era la dueña de casa. Claro, que siempre estaba con el plumero Sí. y la escoba y que aquí, que allá. Pero igual quería ser inventora. Sí, pero po, por su quería por- participar. Claro, pero el Claro. tema es que era un mundo tan machista que Sí, finalmente, eso. claro. Siempre esa figura de la mamá en la casa con la escoba y el plumero. Exacto. Oh, qué terrible. Sí, de hecho, claro. Yo siempre tengo que destacar a la Trini justamente por lo Sí. mismo. Porque estábamos en una sociedad tan patriarcal, tan machista, Sí. que desafortunadamente, que desafortunadamente la Trini es un símbolo justamente Era un símbolo que lo ponían como- del patriarcado que se imperaba Sí. en muchas familias. Ni siquiera por ser un personaje infantil le cambiaron el... El contexto. claro, Sí. claro. Entonces, claro, hay una canción justamente que de las últimas canciones que la cantaba la Susan Fleming, que ella es la que hacía todas Sí, las po. voces femeninas, y hablaba justamente que quería inventar, quería Sí, po. ser parte de este mundo, pero le dije, quiero hacer todo terminado en arte. No, como lavar, como planchar, Claro, como cocinar. claro. Entonces, lamentablemente, a pesar que quería participar, quería estar relegada Claro, al claro. trabajo doméstico. Qué rico que estés ahí, mirándome por la pantalla. Podemos ser grandes amigos en la tarde y en la mañana. Aquí todo es mágico, mágico, jugando y
Estamos aquí con Rodrigo Velázquez en Completamente Mágico a través de Energetic. Si ustedes quieren visibilizar sus emprendimientos, sus negocios, démosle. Contáctense con nosotros a través de nuestras redes sociales en @completamentemágico y @Mundo Mágico Studio. Si quieren enterarse acerca de la promoción de Energetic, vayan también a sus redes sociales. Búsquenos en www.energetic.cl y en las redes sociales pueden encontrarnos como @energeticteam. Rodrigo, para nosotros, como siempre lo digo, es un honor tenerte con nosotros. Gracias. Que puedan compartir contigo todas estas anécdotas del mundo mágico. Hablemos acerca de las obras de este mágico mundo que era el teatro mágico. Antes de partir con el tema del contexto de las obras, cómo se hacían y qué se hacía, todo el cuento, yo recordé una entrevista que le hicieron a Tito Lascano, justamente, hablando de este teatro mágico, que los visitó Jorge Pedreros. Y les dijo, tienen que hacer una piedra en el pecho porque tienen un teatro realmente importante y muy imponente. A ver, ¿cómo fue para usted recibir la visita de Jorge Pedreros, que en paz descanse, a Mundo Mágico? Y que haya quedado maravillado con el teatro. Honorable, afortunado, porque Jorge Pedrero era Jorge Pedrero. Es parte de la vida de muchas, así como Mundo Mágico, es parte de la vida de mucha gente. Jorge Pedrero, como te digo, era Jorge Pedrero, un tremendo comediante, referente, tremendo artista, actor, profesional. Entonces, recibir como eso que él nos dijo de su boca, realmente teníamos que darnos con una piedra en el pecho, tenerlo a él ahí y que de su boca a él salieran estas palabras. Entonces, yo creo que resumido en pocas palabras, afortunado. Afortunado. Tense en cuenta que ustedes tenían un teatro que era único en Sudamérica. Mira, para el público infantil. Yo siempre digo, en la vida hay gente afortunada y yo. Siempre digo eso. Hay gente afortunada y yo. En todo aspecto. Donde estoy, donde llegué, el trabajo que tengo, la formación, mi mamá, mi papá, mi familia, mi hermano, mi hermana, todo tiene que ver. Entonces, lo repito, hay gente afortunada y yo. Imagínate. Y el grupo que ustedes tenían en Mundo Mágico también, era muy unido también. De la enseñanza mía, como te decía, Roberto Lascano, Polilla, Andrés Mondaca, Marcelo Enrique, la tía Paula, Pietro conmigo era... Pietro era conmigo, con todos, pero conmigo en lo personal. Un día llegó a Mundo Mágico en su moto, fascinado. Bueno, Pietro, yo después me enteré que él era publicista. Los trajes de vaquero y de pirata los hacía él. Sí. Y él le hacía los grabados del cuero. Era su profesión. Sí. Y llega un día fascinado. Chico, ven, acompáñame. No, ven. Partimos la moto a las rejas. Una bomba que está pasadito en la Teletón. ¿Ya? Una bomba de benzina. Okay. Había una moto tipo ninja para mí. Mírame, dice. Wow. Te la compro. No. Yo te la compro, después me la pagáis. 600 lucas. Al final me la compró porque me vio inseguro. Yo te enseño a andar. Así era Pietro. Wow. Conmigo en lo personal y con toda la gente. Qué maravilla. Pietro te prestaba plata, te pasaba plata sin que se la pidiera y no poca plata. Pietro era Pietro. La enseñanza de, como te digo, cuando te comentaba al principio de la entrevista, Pedro Suárez, que me acogió, la enseñanza de todo ello, los que a mí me formaron. Y como te digo, el que me apadrinó, Tito, que él siempre me tuvo ahí enseñándome los detalles. Te voy a contar una anécdota que me pasó con Pietro una vez. Yo no sé si la conté en algún programa anterior, pero nosotros hicimos un documental hace un tiempo atrás con un amigo que es Eugenio Tueve, que lamentablemente... Me suena. Es que no Tueve, que es un fan también del Mundo Mágico, que le mandamos saludos. Él está a cargo del Tren del Recuerdo. Y resulta que nosotros hicimos este documental, lamentablemente perdimos toda la infraestructura, perdimos el material, perdimos todo. Y recién cuando pudimos recuperar todo lo que nosotros habíamos perdido, ahí derivó en esto que es Completamente Mágico, que es el programa que ustedes están viendo ahora.
Pero fíjate que nosotros fuimos a entrevistar a Pietro, nos quedamos en su casa y un día me acuerdo que fuimos por segunda vez a verlo porque nos hicieron una entrevista de un diario que no nos gustó porque nos sacaron del contexto, porque me sacaron prácticamente de esta entrevista y dejaron solamente a Eugenio. Y fuimos a ver a Pietro y te voy a contar que yo tenía que volver a Viña, por eso me vivía en Viña del Mar. Y Pietro me fue a dejar en su auto. Perdón, en su moto. Ah, porque su auto... ¿Conociste el auto? No, yo solamente conocí la moto de Era un Ford Falcon que tenía unos cachos en el motor adelante, en la tapa. Era un rojo. Oye, ese auto, si hablara, quizás que... ¿Dónde estará? Sí. ¿Dónde habrá quedado ese auto? Pero me fue a dejar en moto al terminal y yo... Pietro era Pietro. Sí, no, era muy generoso Pietro, incluso me dio plata para la vuelta. Nosotros nos fuimos, un día tocó que yo iba a viajar a Loncura, ¿Ya? a donde unos amigos, unos días, ¿Ya? de esparcimiento. Y él iba también no me acuerdo para dónde, pero para la costa también. ¿Ya? Y conversamos y justo tocó y me dice, pero yo te voy a dejar a Loncura. ¿Y es que nos vamos en la moto? Y mi hermano, que es mecánico aeronáutico de LATAM, LAN en ese entonces, Perfecto. tiene un casco de piloto de la Fuerza Aérea. ¿Ya? Mi hermano me prestó el casco de piloto de la Fuerza Aérea. Wow. Y me fui con Pietro. Antes de cruzar el túnel Lo Prado, me dice, ¿queréis sentir la moto? Yo iba sentado atrás. Le digo, sí, ya, ven, me dijo. Me pasé para adelante, me sentó en el tanque. Agarramos vuelo, me pasó el manurio y él se tomó de mi hombro. Me dijo, yo la voy a ir guiando con el cuerpo, pero tú la aceleráis. Córrela, me dijo. Wow. La experiencia vivida. ¡Qué así, maravilla! así el Pietro te daba en el gusto en las cosas que uno quería haber hecho alguna vez. O sea, casi la reventé por el túnel Lo Prado, acelerándola. Pietro era un ser espectacular. Queremos mandarle saludos a su hija, Sí. Patricia, que también nos compartió algunas cositas para nuestras redes sociales, así que le enviamos también un saludo a ella, a la familia de Pietro, seguramente nos está viendo, a la familia Ojalá ella pudiera, Sí. si tuviera alguna foto del auto de Pietro, que la hiciera llegar. Si nos estuviese viendo, a lo mejor que ojalá Sí, que la por pueda favor, mandar. Pati. Sí, sería Patricio, fantástico. tú sabes lo importante que era tu papá para nosotros y lo sigue siendo porque está en el recuerdo y va a estar siempre. Exacto. Al igual que Pedro Suárez, que Sí, también fue... también. y Pedrito Julio Suárez, y Julio Vázquez, también, sí. y los que ya no están y que no sabemos, son parte de esta familia mágica. A ellos le hemos dedicado también el Sí. programa y le estamos dedicando el programa también, Sí. por cierto. Hablemos de cómo se hacía esto de las obras de teatro del teatro mágico. ¿Qué había atrás este trabajo que ustedes hicieron durante tantos años con Paula, con Carol? ¿Qué había atrás estas obras tan bonitas que se hacían? Yo creo que había compromiso, y el gusto de el amor de lo que estábamos haciendo, y el aprendizaje pues, de cómo se monta algo, unir la música, la coreografía, ir armando todo este rompecabezas y nace estos estrenos, esas obras que si bien es cierto era una comedia musical que duraba media hora, pero todo el preparativo detrás. Después ya era habitual, pero siempre se hacía con el mismo cariño cada función. Pero la formación del director artístico, el director nuestro, John Fleming, que era el inspector Metete, la voz de Pitagorita, si mal no recuerdo, la voz de Chanchini. Leonicio era Leonicio era Fernando González. Fernando González y también hacía la voz de Willy. ¿Y También. qué hacía las canciones? Sí, pues si él no hacía la música. Que claro, Fernando González, yo creo que Sí. hay que también rendirle un reconocimiento. Que también lo tenemos ahí en las redes sociales y Sí. sigue haciendo música. Sí. Y ahí es un personaje referente también Personaje con del grupo Congreso, o sea, Es que Claro, nosotros o sea. amamos a Congreso en Mundo Mágico, lo amamos. Así que yo creo que vamos a tener que incluir también alguna canción de Sí, Congreso dentro de nuestra sí, repertorio obvio, aquí, obvio. lógico. Nosotros subimos un poquito El Cielito de mi pieza, que es una
obra. Porque él está Guillermo. como solista ahora, Está parece. como solista Claro. y está haciendo un grupo también que se llama La Banda de González. Sí. Que, Sí, yo lo sigo en las redes sociales. Exacto. Y bueno, también él creó muchas canciones para Mundo Mágico. Claro. Paula me contaba en una oportunidad hace muchos años atrás, cuando nosotros hicimos una conversación con ella, Ujú. que había muchas veces en que cuando ustedes cerraban la obra de teatro había mucha emoción. De hecho, ella muchas veces lloraba cuando cerraban cada función, porque este paseo que se daban todos los personajes cuando terminaba Esa una obra trayectoria. era muy, muy emotivo. Cerrar un ciclo y crear otro, Sí, sí era, oh, ya no vamos a hacer más esto. claro. Viene algo nuevo, pero hubiese, para gusto de uno a lo mejor tenía para harto tiempo más, Exacto, tal vez. Claro, Sí. pero claro, estos cierres de obras, estos finales de obras que se daban una vez, 2 veces, 3 veces al día. Claro. Y había esa emoción también, porque por eso te digo que Paula a veces lloraba cuando tenía Sí. estos finales. A mí me producía también esas emociones. Sí. Bueno, después yo pertenezco a una compañía de teatro hoy en día, Teatro Niño Proletario, y tengo harta responsabilidad ahí también. Siempre me dejan responsabilidades, o sea, como que la gente confía en mí, porque estoy en la parte administrativa de esta compañía, aparte de ser actor, elenco estable, de repente yo solo, y después para una obra se convoca más gente. Exacto. Pero siempre me toca vivir esas emociones del compromiso y claro, terminar un ciclo y empezar otro, igual a uno le gustaría seguir como de repente un tiempo más, Claro. pero todo ahí el aporte siempre y la emoción yo creo que te lleva hay una obra de Navidad que a mí me gusta mucho, El sueño de Pitagoritas Nobel. Sí. Lo encuentro, como armábamos esa escena, como que yo lo veía de afuera. La mamá cantándole una canción para que se durmiera Pitagorita en su cama. No sé si tú la recuperas, la Sí. puedes ver. Es muy linda. Sí. A mí me encanta. Está esa obra A en mí me YouTube encanta. para que la gente la Y gracias pueda- a Dios Gastón Centeno tiene todo eso en una página de él. Sí. Gracias a Dios. No está todo el material, pero sí. Pero hay claro, muchas obras hay de harto, teatro. Sí. tiene harto ahí material importante él. Sí, de todas maneras. Gran- Y esa obra justamente, que era El sueño de Pitagoritas, fue la primera donde estuvo Carol, pero no justamente como Magicaro, No. sino que como el grupo de bailarinas. No recuerdo, no me he fijado en el Sí, detalle. Mira. de hecho, Tú que eres la investigadora y la seguidora de esto, Sí, de hecho- sabes más. Carol estuvo en el grupo de bailarinas con el sueño de Pitagoritas. No era Carol. Mira, Sí, ya. en ese momento estaba junto a las demás chicas que formaban el grupo de bailarinas dentro de De esa esa obra obra. de teatro. También había otra obra que es, entre comillas, inédita, que se llamaba La confusión de Chanchini. Aquí Ya. no participaba ninguna animadora, solamente estaban los mágicos. Los puros corpóreos, Los puros los corpóreos. puros mágicos del ritmo. Claro. Ni siquiera la familia Nobel parece. No, creo que... No, no sé parece si que está no. al final, no está. Porque no me acuerdo de esa, ya. Sí, puede ser. Ay, no sé, nunca se lanzó, digamos, Se oficial. lanzó, pero O no tuvo tan, duró poco. ya. Porque la gente, claro, en las obras de teatro quería ver a Paula o quería ver a Karen. Claro. Ellas eran como la atracción misma dentro Claro, de las obras de teatro, lógico. y la gente iba a ver las obras de teatro por ellas. Exacto. Entonces, claro, hay muchas Mira, yo como pitagorita, de repente me pasaba que andando afuera en el parque, Pitagoritas Nobel, digo, a los niños les encantaba y creían que era un niño real. Entonces de repente a mí me pasaba algo mágico y los papás me entendían, las mamás, los papás me entendían, porque yo de repente ya era tanto el interactuar con un niño que de repente me entraba, hacía la obra, después volvía a salir y como que ese niño te estaba esperando para seguir viviendo el día contigo dentro de este parque, llegaban. Entonces ya era tanto que a mí me producía algo y yo le hacía a los papás, o Pitagoritas le hacía a los papás, entendían. Uno aprende también a comunicarse por señales, porque era ilógico que yo le hablara si no movía la boca. Claro. Matáis la magia. Sí. Viene una voz de adentro. Matáis la magia. Y yo me preocupaba mucho de eso. Entonces, los papás daban el teléfono y ponían el nombre. Y yo le abría el bolsillo de la jardinera. Me echaban papeles. Ay, Entonces qué llegaba bonita. al camarín
sacaba estos papeles y los guardaba. Y en la semana de mi trabajo, yo llamaba a los niños, pero no como Rodrigo Velázquez. Como Pitagoritas. Era Pitagoritas, pero hacía todo un proceso. No era llegar y Pitagoritas llama y pide hablar con fulano, no. El papá de Pitagoritas llamaba y preguntaba por Juanito Pérez y decía si el papá lo autorizaba a hablar con su amigo Pitagoritas, que estaba al otro, porque para que también se creara Una esta magia. de que el niño no llegara y pasara, me llamó. No, mi papá, el papá de Pitagoritas pidió permiso para que yo hable con él. Entonces, ¿qué pasaba el fin de semana siguiente? Que los papás tenían que volver. Le decía toda la semana que fuéramos a ver a su amigo que lo había llamado por teléfono. Yo me imagino la cara de ese cabro chico, que ahora debe ser una persona grande y tal vez va a estar viendo esto. Y llegaban y decían a todos sus amigos, a todos, me llamó mi amigo Pitagoritas Nobel, hablé con él por teléfono, me llamó, lo voy a ir a ver. Eso a mí me producía hacerlo, Es una me nacía. Debe ser una sensación, pero maravillosa. Tengo guardados uno y cada uno de esos papeles hasta el día de hoy. Tengo un papel que era una raya, que un niño me lo regalaba porque era un dibujo. Qué lindo. Te voy a contactar más adelante con la Vania, que hoy en día es una persona adulta, que es minusválida. Ella amaba a Pitagoritas, ama a Pitagoritas. Era su amor. Ella, yo creo que va a querer participar. Ella, ahí yo te voy a contar después de ella. Ya, genial. Vamos a un momento mágico. Vamos. ¿Te parece que recordemos alguna de las obras de Mundo Ya, Mágico po, aquí? ya, vamos a buena. recordar entonces Me parece. un extracto de algo que seguramente te va a traer muchos recuerdos, que es la primera obra del Teatro Mágico. Vamos a ver justamente Maravilloso. tu participación en esta primera obra que se llamó no era La Aventura del Oso, era El Show de Paula y el Oso Willy en 1992. Esto es completamente mágico. Mágico. Ya no sé qué inventar, mi mente es sobrenatural. Guau, guau. El mundo tiene en mí un científico excepcional. Guau, guau. Miren esta lavadora, yo no la puedo parar. Las burbujas salen, todo se va a Ya inundar. no sé qué inventar, mi mente es sobrenatural. Guau, guau. El mundo tiene en mí un científico excepcional. Guau, guau. No siempre es así, papá inventa cosas. Todo el mundo dice que está maravillosa. Ya no sé qué inventar, mi mente es sobrenatural. Guau, guau. El mundo tiene en mí un científico excepcional. Excepcional. Guau. Rini, ¿por qué no traes unas bebidas para la Paula, el oso Winnie y sus amigos? Ya deben estar por llegar. Y Pitagoritas, acompáñame a buscar el control remoto de nuestro invento. Ah, y deja este jugo paralizante sobre el mesón. Con cuidado, que es muy peligroso. ¿Cómo es eso de paralizante? El que se toma este líquido queda tieso y no se puede mover. Ah, ya entiendo. Ya llegamos, pasemos. Y cuidado con esas cosas, no vayan a tocar nada. Oye, Osito Willy, ¿y cuál es el nuevo invento de la familia Pato Nobel? Es una nave del tiempo. ¿Una nave de qué? Una nave del tiempo. Podemos viajar en ella a cualquier época. Ay, yo sabía que algo iba a pasar. Necesito algo para tomar para tranquilizarme. Ya les traen unas bebidas. Aquí hay uno, salud. ¡No! No, cuídate. ¿Qué le pasó? Quedó paralizado. La única manera que se le quita es tirándolo al agua. ¿Dónde? Al agua, eso lo mejora. Pero no podemos esperar más, porque el tiempo no espera. Así que suban a la nave que ya va a partir. ¿Pero a qué tiempo vamos a ir? Al futuro, vamos al futuro. Rápido, suban rápido, que la nave ya va a despegar. ¡Qué emocionante! Bueno. Uy,
vamos a viajar al futuro. ¿Qué te pareció, Rodrigo, haberte visto nuevamente en este recuerdo de este momento mágico con esta obra, la primera obra que ustedes hicieron? Emocionante, muy emotivo porque fue como la inauguración de toda esta parte nueva de elenco, de corpóreos, de personajes mágicos, como la inauguración del teatro. No, maravilloso. Maravilloso. Muchas gracias. Estamos aquí en Completamente Mágico a través de Energeek. Si ustedes quieren visibilizar su negocio con nosotros, háganlo. Nosotros somos materia dispuesta. ¿Y sabes qué? Yo sé cómo lo está pasando el público. Sí. Lo está pasando completamente mágico, ¿cierto? Exactamente, sí, y para eso estamos nosotros. Pueden seguir en nuestras redes sociales a través de Instagram, como es @completamente mágico y @Mundo Mágico Studios. También estamos en Facebook con Mundo Mágico Studios y por supuesto a través de www.energeek.cl, radio, televisión, streaming, redes sociales. Pueden seguirlos también a través de @Energeek Team. Y hay una programación realmente espectacular, así que no se la pueden perder. Rodrigo, vamos a hablar un poquito acerca de lo que ustedes vieron hace muy poquito junto al elenco original de Mundo Mágico. Ustedes tuvieron un reencuentro maravilloso en el mismo Teatro Mágico. Háblanos un poquito acerca de ese reencuentro. Fue maravilloso, tal como tú lo dices, fue mágico. Después de 30 años prácticamente, volver a vernos, yo desde el día que se fue la Paula de Mundo Mágico, la tía Paula, que no la veía. En el tiempo me contacté con ella por redes sociales, por WhatsApp, pero no la había visto. Yeah. Entonces verla ese día ahí, la pude abrazar, hacerle cariño, decirle algunas cosas que las tenía guardadas. Vi a Fernando, su esposo, conocí a su hijo y son una familia mágica. Sí. Y ahí la alegría de todos nosotros de reencontrarnos. No, le agradezco a Christopher haber hecho esto. Le agradezco a Christopher Arangui, sí. Ahí le agradezco haber hecho todo este trabajo y que sí, trabajando y preocupándose de mantenernos unidos, haber visto después de tanto tiempo, que a veces me lo encontraba en el centro, pero ver a Andrés Mondaca, a Axel Olivares, la Gloria, a la Glo Benavides, a la Mireya, la Escobar, la Lorena Escobar y otros que no pudieron ir, pero estábamos en contacto con ellos ahí por WhatsApp. La Sole Benavides, sí. Y toda esta gente que, como te digo, fue parte de mi formación. Entonces, claro, nos hubiera gustado que hubieran estado, que no están con nosotros, Pedrito Suárez, sí. Pedro Miguel Ángel Torre Ortiz, más conocido como Pietro, nuestro querido Pietro, nuestro querido pirata, nuestro querido vaquero. Sí. Fue un día... un encuentro mágico. Y en el teatro, aparte, estar en este lugar que era nuestra casa, maravilloso, yo creo que mágico. Sí, yo creo que estaban, a lo mejor el espíritu de ellos sí estaban estaba presentes. Con ustedes. Sí, obvio. Porque claro, ustedes fueron del elenco original, entonces sí, muchos de nosotros, como yo te decía, al principio de este programa, y como te lo dije también fuera de cámara también, nos marcaron mucho, marcaron mucho la infancia y la adolescencia también mucho de nosotros. Mira. Porque nosotros crecimos. En particular, cuando partió Encontremos un Mundo Mágico, yo tenía 11 años. ¿Ustedes crecieron? Nosotros crecimos yo con no. Ustedes. Pero tenía que ser así. Sí. Si no, no hubiera podido hacer todo esto que he hecho. Claro. Hay un contraste muy importante dentro de dos etapas de Mundo Mágico, porque cuando ustedes estuvieron y llegaron a hacer este gran elenco del Teatro Mágico, y después que Paula se fue, llegó Carol y todo fue completamente diferente. Pero también fue mágico. Sí, por supuesto. Sin desmerecer a la Paula, obviamente, y a todo, también fue mágico porque, mira, yo me acuerdo, a mí lo que más me causa emoción, las despedidas al público en la Sinfonía de Luces. Sí, era mágico porque la Carol cantaba y se escuchaba en todo el parque y Pitagorita iba en este tren mágico iluminado, arriba de la locomotora, despidiéndose de los niños. Y para mí era súper emotivo y súper mágico. La canción era maravillosa. Era maravillosa y la voz que tiene. Es que Carol
tiene una formación artística muy importante. La vamos a tener con nosotros próximamente Qué en el bueno. programa. Ella me dijo, yo le pregunté, le dije, ¿quiere estar con nosotros en el programa? Ya, démosle. Y vamos Es que ella es muy dispuesta también, Sí, muy... sí. Lo que también a mí me gustaba era de los títeres, me gustaba mucho el suave. Él sabe, Y el otro que me encantaba y me mató la risa, el ¡Hola, piola! El Percivaldo Andrés, Percivaldo era muy maravilloso. era muy Y la Paula bueno. lo disfrutaba porque se mataba de la risa y Era de muy- verdad era muy bueno. era muy bueno. John Fleming ahí se... No, se y, lucía John Fleming con sus y cosas. Fernando González era el suave, po. No, Fernando ¿No? González solamente hizo de Willy e hizo de Leonicio. Y no hacía la voz del suave. La voz de suave la hacía John Fleming. ¿En serio? Exacto. Yo creía que era la voz de Fernando González. Pero si tú miras al suave, era Fernando González. Era Fernando, ¿O no? Pero la voz era de John Fleming. ¿En pero serio? Pero suave era Fernando, pero con la voz de John. Mira, no te puedo creer. Yo creía que era Fernando González en las No. dos cosas. No. Pero me encantaba ese suave. Y era lo único que decía. ¿Sí? Lo único que decía, suave. Y los besitos. Sí, los Sí. besitos mágicos. Y sí. Percivaldo Andrés. No, a mí me gustaba. Era muy- ¡Hola, piola! Me encantaba cuando decía piola y gritón. Era muy ocurrente Me porque de repente encantaba. salía con unas anécdotas medias extrañas y era muy disperso. Era Sí, muy sí, disperso, sí. Y Pero- la Paula y la Carlos se enojaban Sí. y de repente Percivaldo, y de repente ¡fua! Sí, siempre lo... Claro, claro. Sí, y lo hacían rabiar mucho. Sí, también me gustaba el inspector Metete. Ay, Es pero que sí, John pero Fleming que ahí era Metete, tremendo. sí. Y Fly Flan, ¿qué me decís de Fly Fly Flan, Fly yo- Flan con el Polilla? Fly Eran Flan, tremendos. Oye, eran un trío, pero Sí, realmente sí. magnífico. O sea, Fly Flan, Polilla Sí. y el Metete, y se les ocurría acá, estupidez. Exacto, pero eran muy entretenidos. Uno trabajaba ahí, pero veía el programa y era muy entretenido. Era de muy verdad. entretenido, sí. El telematch, El los telematch, concursos, Sí. en vivo. justamente hablemos un poquito acerca del telematch, porque también permitió acercar al elenco Mundo Sí. Mágico con el público. De hecho, y yo siempre lo digo, si Paula tenía el club de socios, Carol tenía el telematch. Después fue el telematch, el Fue que el como el telematch que... como el momento clave de Claro. la Carol crece. Y aparte que, claro, Carol siempre dispuesta a participar en los concursos, hacía buena dupla con Axel, que era el que animaba este evento. También el tema de la música, el tema de las canciones, porque Carol tiene una voz maravillosa. Sí. De hecho, Ella canta villancico en Navidad. sí, de hecho tiene ¿Con su familia? Con su familia, sí. Sí. Y tiene un grupo de tributos clásicos donde canta canciones de Mocedades. Ah, eso no lo sabía. Ella es fan de Mocedades. Y vende sombreros. Ah, Sí, Wito.cl, aprovechamos también de pasar el dato, ella tiene este emprendimiento de sombreros y de accesorios. sí. Pero igual, o sea, conociendo, yo la conocí y la entrevisté una vez con un programa infantil. No, muy simpática. No, ella es súper muy dispuesta. buena onda, así Su que familia también. Alguna Sí. vez conocí a su hermana, a su mamá y son muy de piel. son muy de piel, Sí. sí. Su mamá también. Su hija, tengo entendido que hace fotografías. Su marido, Pancho López, que también hace una labor Pancho muy López. importante. Sí. Pues en su fundación Patroncitos, Sí, que po. mismos formaron. Sí. Entonces, no, yo creo que tenemos que saludar a la Carol. Sí, evidentemente. Sí, va a estar con nosotros dentro de nuestro programa completamente mágico. Vamos a otro momento mágico. Ya, po. Te tinca que recordemos, a ver, vamos a la música. Ya. La música Ya. mágica. Vamos a recordar la canción que ustedes tenían en Mundo Mágico. Ya. Requete cuac. Cuac, 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 requete, cuac. Era muy Sí. buena. Cuac, cuac, Escuchemos cuac, requete, entonces cuac. Requete cuac con Oh, la familia maravilloso. Pato Noel aquí en Completamente mágico. Trini, ya estamos casi listos. Somos una familia especial. Todo lo queremos inventar. A veces las cosas resultan fatales. Vuelan los tornillos, también los cepillos. Somos no muy normales. Cuac, cuac, cuac.
Somos una familia especial. Todo lo queremos inventar. A veces los vecinos se asustan un poquito con los ruidos fuertes que no son corrientes. Somos un poco loquitos. Cuac, 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 requete, cuac. Cuac, 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 requete, cuac. Cuac, 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 requete, cuac. Papito, el cuadrante está redondo. Somos una familia especial. Todo lo queremos inventar. A veces mi primo nos viene a visitar. Mira muy atento todos los inventos. Somos dignos de imitar. Cuac, 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 requete, cuac. Cuac, 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 requete, cuac. Cuac, 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 requete, cuac. Pitagoritas, los niveles. ¿Los qué? Bueno, un error lo comete cualquiera. Este es mi papito. Tenemos un espacio para ustedes emprendedores que quieren visibilizar su negocio con nosotros. Nosotros en Energeek estamos buscando gente que quiera ser partícipe de nuestros programas. Así que pueden comunicarse con la producción a través de @EnergeekTeam y también a través de nuestras redes sociales de Mundo Mágico Studios, que es @Mundo Mágico Studios y @completamente mágico. Les vamos a dar un espacio para que ustedes puedan visibilizar su emprendimiento junto a nosotros. Queremos agradecer a Energeek por haber dado el espacio acá en Completamente Mágico e invitarlos para el próximo programa, la próxima semana, a través de nuestras plataformas, nuestra multiplataforma en radio, en televisión, streaming y redes sociales. Nos vemos en el próximo programa de Completamente Mágico.